Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda clase de esta serie de conferencias que vamos a tener sobre nuestra relación con Dios. La pregunta principal, ahorita que estamos comenzando en Sefer Bereshit, las primeras parashiyot de la Torah, la primera pregunta antes de leer un libro es: ¿cuál es el tema principal de este libro? ¿De qué está tratando este libro? ¿Qué quiere este libro de nosotros? ¿Y cuál es el tema? ¿De qué va a hablar, no? Y en los primeros pesukim, si nos damos cuenta, en los primeros versículos, la Torah nos enseña y nos muestra cuál es el tema principal de la Torah. ¿De qué se trata la Torah? ¿Hacia dónde va? ¿Y qué es lo que quiere de nosotros? Como sabemos bien, la Torah responde las preguntas de ¿para qué? Y la ciencia responde las preguntas del ¿cómo? Entonces las personas que quieran abrir la Torah y ver un libro científico van a estar totalmente equivocados. Es como si quieren abrir Harry Potter y ver un libro de historia. No es historia, es ficción. Si una persona quiere abrir la Torah y ver un libro de ciencia, de cómo, quiere investigar en la Torah de cómo fue la creación del mundo, se va a equivocar. La Torah no te está hablando del cómo se creó, se te está hablando del para qué se creó el mundo. Y es lo que te está mencionando. Y es lo que nos va a hacer saber en los primeros pesukim de Bereshit. La respuesta del para qué la vemos cuando por primera vez Javá y Adán pecan comiendo del árbol. Dios los saca del paraíso y empieza una conversación con ellos. Las primeras preguntas que les hace es: ¿dónde estás? ¿Qué pasó? Y cada uno de ellos justifica su acto y Dios les pone unas maldiciones, digamos así, unos castigos, unas maldiciones. Las maldiciones se tratan para la mujer, primero para la víbora. Para la víbora le dice: tú vas a ser una amenaza para la humanidad, para la gente te va a tener miedo y va a haber un conflicto entre tú y el ser humano. A la mujer la maldice diciéndole que va a tener hijos, que le va a ser muy difícil tenerlos, cuidarlos, protegerlos, etcétera, etcétera. Y al hombre le dice que le va a ser muy difícil ganar su sustento, trabajar, con el sudor de su frente va a tener que ganar su pan, muy difícil. Les dificulta la situación. Vamos a ver qué está pasando aquí. Lo que está pasando es que Adán y Javá se alejan de este Gan Eden, se alejan de esta relación preciosa con Dios, una relación profunda con Dios. Se alejan de esta relación. ¿Y qué hace Dios? Dios no es malo, Dios no quiere maltratar a nadie. Lo que está haciendo es poniéndoles se acerquen a Él. No me van a decir que cuando una persona tiene circunstancias difíciles, se siente vulnerable y necesita cobijo, necesita ayuda, necesita alguien que lo proteja, busca esa ayuda. Y esa ayuda, Dios quiere que lo busques a Él, que lo encuentres a Él en esa búsqueda de ayuda y de necesidad y de vulnerabilidad. Lo único que hace Dios es poner circunstancias al hombre y a la mujer en cada uno de su situación, para que dentro de ellas, dentro de esas circunstancias de vulnerabilidad y de dificultad, aprendan a crear y entablar una relación con Dios. Las personas, los seres humanos, estábamos acostumbrados a sentir vulnerabilidad y a buscar ayuda. En la época antigua, la gente tenía esta necesidad de buscar esta ayuda y muchas veces la encontraban en rituales no judíos, en la magia, en la brujería, en los videntes, en los espíritus, etcétera. Lo encontraban ahí. Y por eso es tan grave para el judaísmo el tema de la brujería, del tema de
de la astrología mal hecha, etcétera, es muy grave para la Torah. A Dios no le gustan esas cosas. Y la única razón es porque Dios quiere que a través de la vulnerabilidad, a través de la necesidad, busques a Dios. Y lo único que estás haciendo, yendo con el tarot, yendo con brujas, yendo con magos, yendo con gente que les leía el futuro, y lo único que estaban haciendo es alejándose de ese ideal de relación con Dios. Vienen unos meses, en unas semanitas viene Halloween, ¿ok? Esta gran fiesta que en México se vive muy, muy interesantemente. Nadie sabe por qué es, pero ahí están niños pidiendo su calaverita y aparentemente no tiene nada de malo, ¿no? No tiene nada de malo. Pues voy, pido dulces, le doy dulces a los niños, está padre, es algo bonito. Si nos empezamos a enfocar en las raíces de esta fiesta, esto lo tomo de un artículo de Rabbi Yosef Bitton en alaha.org, un artículo muy recomendable, después lo postaré en mis redes sociales, un artículo interesante sobre el Halloween, en donde él habla principalmente que los celtas en Irlanda tenían un culto, tenían cultos, y a través de la vulnerabilidad que sentían en esta época del año, porque esta época del año es una época en la que las noches se hacen más largas, y recordemos que hace 1000 años, hace cientos de años, la gente tenía miedos, tenía menos protección que la que tenemos hoy en día, dependía más de factores naturales, dependía más eran mucho más vulnerables. Entonces cuando se hacía la noche larga, tenían miedos, entraban miedos en su vida. Miedos por muchas razones. Primero que nada venía el frío. Estamos hablando en Europa, venían fríos, nevadas, y con ellas venían enfermedades, venía la falta de comida, venían situaciones difíciles para la gente en estos momentos. Venían momentos que no salían de su casa, momentos oscuros, momentos tristes. Y estos momentos de vulnerabilidad eran aprovechados por los magos y brujos celtas. Se aprovechaban de la gente y hacían pensar a la gente que venían los espíritus a llevarse algo de ellos o hacer algo con ellos. Entonces la gente acostumbraba a poner calabazas con caras deformes para evitar a estos espíritus que venían a su vida. Iban estos brujos a las casas de la gente, aprovechándose de ellos y de su vulnerabilidad, diciéndoles, vistiéndose de espíritus y de monstruos horripilantes, disfrazándose, y de ahí vienen los disfraces, y pidiendo trick or treat, ¿sí? Así se pide en Estados Unidos. Truco, como dicen, dulce o truco, ¿no? Pero realmente es trick or treat. O me das algo, un regalo, o treat, o yo te hago una brujería. Eso es lo que les decían literalmente. Y las personas estaban dispuestas a entregar todo, hasta sus seres queridos los entregaban a estos brujos. Y estos brujos aprovechaban la oportunidad, la oportunidad vulnerable que sentía la gente para aprovecharse de ellos. Y justamente Dios quiere aprovechar estas vulnerabilidades, estas situaciones difíciles que necesitamos recorrer, porque son momentos buenos para acercarse a Dios, son momentos increíbles para acercarse a Él. Entonces, en el mundo habían toda la gente sentía vulnerabilidad. El tema es cómo dirigían, hacia dónde dirigían esta vulnerabilidad y estos miedos. Y entonces vamos a ver continuamente en el judaísmo y en la Torá, en el transcurso de la Torá, perashá tras perashá, versículo tras versículo, que lo que quiere Dios es un acercamiento con el ser humano. Entonces les pone a Adán y Jabá estas dos circunstancias, estas circunstancias de vida, de vulnerabilidad, de esfuerzo, de trabajo, para que eso mismo sea parte de la conexión con Dios. Y después Jabá tiene hijos, Caín y Abel, como sabemos. Y otra vez vamos a ver este concepto en esta pelea que tienen estos dos. Caín, viene la palabra caniti.
Lo explicamos en un video donde plantamos un etrog, después se los mando, ahí está en mi wall de Facebook, ahí lo pueden ver, muy bonito. Lo explicamos ahí. Caín viene la palabra caniti, de adquirir. Y Ebel viene la palabra suspiro, exhalo. En su ser estaba el ser agricultor, el obtener, el trabajar la tierra. Que eso justo fue la maldición que le dio Hashem a Adán. Y está Ebel, y Ebel es pastor. Pastar es dejar ir. No adquiero nada siendo pastor. Las vacas comen, engordan. ¿Cuánto de mi esfuerzo estuvo involucrado en ser pastor? Muy poco. Ser pastor es vamos a llamarle un shortcut, un atajo para regresar, digamos, a Gan Eden, al estado de Gan Eden de dependencia y de no creerte que tú eres el que hace todo y que tú eres el que maneja las cosas. Caín, por otro lado, tiene mucho más reto en su vida, porque tiene más, yo cultivé, yo puse la semilla, yo lo cuidé la plantita y creció y yo la arranqué del campo y yo lo convertí en pan y este pan es mío, ¿sí? Dios juega poco papel en este sistema de cultivo. En cambio, en Ebel es exhalación, es dejar ir, es pasar. Yo solamente guío, pero yo no compro, yo no adquiero, yo no soy. Y entonces llevan cada uno su ofrenda. Dios recibe la ofrenda de Ebel y no la de Caín. Y una de las razones es porque Caín seguía creyendo, aún que Dios le puso esta oportunidad de trabajo para acercarse a él. Lo que hizo Caín fue seguir creyendo que él es el que manda, y este cultivo, esa agricultura, no lo acercó a Dios y por lo tanto no lo recibe. Caín se enoja y mata a Abel. Y este es entonces, el primer error fue haber comido del árbol, y Dios los dijo: los quiero más cerca de mí. Segundo error fue que no aprendió Caín la lección, y Dios le da una maldición a Caín que lo acerca todavía más a él. Y le dice: vas a vagar y vas a ser un nómada en la tierra. Y como cualquier vagabundo, se siente muy vulnerable, se siente muy desolado, y lo único que necesita es cuidado. Y al no tener este cuidado, al no tener esta protección, la va a buscar la protección en Dios. Entonces dice: tú te creíste y no te acercaste a través de la agricultura, a través de tu trabajo, un reto más que te va a acercar todavía más a mí. Y esto me gusta mucho porque los judíos hemos sido nómadas por cientos de años. Desde que nos expulsaron de Jerusalén hasta hoy ya se está viendo la luz, se está viendo la casa, pero hemos sido nómadas. Y una de las razones es porque el nómada, porque el vagabundo, tiene una forma especial de acercarse a Hashem, porque se siente más vulnerable, se siente más desolado y se siente desprotegido y busca protección y la puede encontrar en Hashem. Eso es el nómada. Siguiente paso: el mundo se corrompe y pecan los unos con los otros, y Dios decide destruir a la humanidad y dejar solamente a Noah. Les pregunto yo a mis alumnos: ¿qué extremo? ¿Qué extremo? ¿Destruir el mundo? ¿Qué te pasa? Es algo súper extremista. ¿Por qué vas a destruir el mundo? Si están portando mal, dales un chance, mándales un profeta, yo qué sé, haz algo, pero destruir el mundo, ¿por qué Dios es tan extremista? ¿No hay alguna salida? La respuesta es: no hay salida. Voy a explicar por qué. Nuestra relación con Dios solamente va a ser una proyección o un espejo de nuestras relaciones humanas, de nuestras relaciones entre seres humanos. Si nuestras relaciones como seres humanos son deficientes, nuestra relación con Dios va a ser deficiente. La pregunta que me hacen todos los días los chavos de la escuela es: ¿qué es mejor? ¿Tener una buena relación con Dios o tener una buena relación con los demás? ¿Ser bueno con los demás o ser bueno con Dios? Y la respuesta es:
no puede existir una sin la otra. No existe una sin la otra. ¿Por qué? Porque nuestra relación con los demás nos catapulta y nos ayuda a tener una buena relación con Dios. Si no tenemos relación buena con los demás, no vamos a poder proyectarnos para poder tener relación con Dios. No conocemos relación con Dios, pero sí conocemos relación con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, hijos. Y esa relación que tengamos con nuestros hijos, vamos a poder proyectarla. Les platicaba la semana, en alguna clase que di, les platicaba que me topé con Rabbi Elisha Kaufman. Estábamos platicando de Yom Kippur, que qué tal estuvo. Y yo le dije, mi Kippur fue algo magnífico. Porque tuve 7 meses la oportunidad de convivir con mis hijos, una oportunidad que nunca podía haber tenido en mi vida. 7 meses antes de Kippur, convivencia con mis hijos. Ahorita los bañé, los metí a dormir, les di de cenar, ¿sí? Esa convivencia, ese contacto con mis hijos me ayudó a que en Yom Kippur yo pueda transportar esos sentimientos papá e hijo. Y así como yo sentí esa benevolencia en mí, sentí ese cariño en mí hacia mis hijos, sentí esa piedad con mis hijos, sentí esas ganas de que se comporten bien, pero no lo hacen y los tengo que castigar. Y ese tipo de situaciones las viví muy cercano. Llegué a Kippur y entonces ahora yo soy el hijo que entiendo perfectamente al papá. Lo entiendo porque yo soy un papá. Entonces entiendo a Dios. Cuando logras tú ser un papá, puedes transportar esa relación hacia papá-hijo, Dios a ti. Si tú eres un hijo, puedes transportar la relación hijo-papá. Si tú eres un esposo, una esposa, puedes transportar esas relaciones hacia Dios. Y ahora Dios es mi esposo, es mi esposa, y lo proyecto de esa forma. Y el amor que le tengo a mi novia, y el amor que le tengo a mi esposo, y el compromiso que le debo a mi esposo, a mi esposa, lo transporto hacia Dios y puedo desarrollar una relación con Dios. Entonces, entendiendo esto, Dios, si quiere tener una relación con los seres humanos, y los seres humanos no logran tener una relación entre ellos, va a ser imposible. La única manera que ellos se relacionen conmigo es a través de que ellos se relacionen entre ellos bonito y entonces puedan transportar esa relación conmigo. Entonces, si no hay relaciones humanas, destruimos el mundo, no hay lo que hacer. Porque no hay relaciones humanas, que de eso se trata el judaísmo, la Torah, y no hay relación conmigo, entonces no hay nada que hacer. En cambio, después, posteriormente, cuando llega la Torre de Babel, Dios decide no destruir el mundo. Dios decide cambiar a los idiomas y seguir adelante. ¿Por qué? Porque mientras entre ellos estén bien, solamente les hace falta un clic en el cerebro. ¿Qué querían en ese momento? Según muchas opiniones de los rabinos de la Edad Media, lo que querían, mucha gente, el Midrash dice que querían pelear con Dios. Sí, eso todos nos lo sabemos desde chiquitos porque lo trae Rashi. Querían pelear con Dios, así dice el Midrash, y por eso los dividió. Otra explicación para mí es edificar esto. Quería una misma ideología para todos y después de crear un lugar con una misma ideología, él se iba a proponer como el rey y entonces no iba a haber lugar para las personas en creer en otro Dios. Pero Dios dice, mira, mientras las relaciones entre ellos estén bien y no pierdan el concepto de vulnerabilidad, sí, van a tener otro Dios, van a acudir a otro Dios en vez de a mí. Lo único que tienen que hacer es revolverlos, marearlos un poquito, revolver las ideas y que haya y abrir la oportunidad para una Abraham Avinu, hija que se dirija hacia mí en vez de a los otros dioses. Entonces hay chance para que exista un Abraham Avinu y cambie la ideología, pero siempre va a haber la opción. Lo que querían ellos también era seguridad, era estar seguros y dejar de tener esta vulnerabilidad y estar cada vez más seguros. El ser humano, y claramente esto es súper avalado por la Torah y por Dios. Dios quiere esto. En el desarrollo del ser humano vamos a encontrar que la primera parte de desarrollo del ser humano, de la cultura,
es tener seguridad. Así lo trae en la pirámide de Maslow. Lo primero que quiere la persona es seguridad. Es no sentirse vulnerable, es no sentirse solo, desolado. Y por lo tanto va a evolucionar el ser humano y va a desarrollarse hacia una seguridad. Va a ser casas más fuertes, lugares más fuertes, edificaciones más fuertes, ejército más fuerte, medicina más evolucionada para sentirse más seguro y no tener enfermedades. Y así se va haciendo el desarrollo. Ya que se siente el ser humano un poco más seguro, se va a poder evolucionar en otras áreas como las bellas artes, la música, la belleza, el amor y otras cosas más elevadas. Pero mientras no se sienta seguro, no hay nada que hacer. Entonces, en el desarrollo que hemos tenido como humanidad en los últimos años, cientos o miles de años, hemos cada vez dejar más cierto nuestro futuro, más cierta nuestras sociedades, más seguras, más protegidas y menos vulnerable nuestra vida. Y hoy en día, cuando llueve, por ejemplo, la lluvia no es un factor de vulnerabilidad para nosotros, porque tenemos viveros, tenemos huertos, tenemos pozos, aunque no llueva, entonces no es un factor de vulnerabilidad, cuando antes era un factor de mucha vulnerabilidad, porque si llueve como y si no llueve no como, y así otras cientos y miles de áreas en las cuales nos hemos tratado de asegurar y asegurar y asegurar cada vez más. Y esa aseguración es probablemente si no lo sabemos lograr, es probablemente una lejanía hacia Dios, es una lejanía en un de vulnerabilidad hacia Dios. Pero vean qué bonito. No nada más nos podemos conectar a través de la vulnerabilidad, del miedo y la preocupación. También nos podemos conectar al estilo Gan Eden y al estilo Evel. ¿Ok? Este estilo de conexión con Dios es un estilo, es una forma, es un canal de conexión con Dios a través de las cosas buenas que pasan, a través de las maravillas, a través de la naturaleza, a través de cada paso en nuestra vida, que podemos conectarnos a través de la verdad, a través de la rectitud, a través de lo que está bien, de ser buenas personas, a través del estudio de la Torah. Es como logramos conectarnos con Dios sin tener que pasar este proceso post-Gan Eden. Y es lo que tenemos que intentar más que nada hoy en día. Que bendito Dios, nos sentimos muy seguros, nos sentimos muy bien. Cuando no nos sintamos tan seguros, utilizamos el método 2, el método post-Gan Eden. Pero cuando nos sintamos seguros, no nos olvidemos de Dios. No nos olvidemos que hay una forma de conectar con Dios y que Dios quiere que conectemos con Él a través de las cosas buenas que pasan en nuestra vida, a través de las bondades. De verdad, créanme que no ha existido en la historia del judaísmo momentos tan buenos como este. Créanme. Y lo digo con conocimiento de causa. O sea, después de cuando estaba Shlomo Amelech en el reinado y esos momentos, hasta hoy en día no hemos estado tan bien. Bendito Dios, tenemos Eretz Israel, tenemos soberanía, tenemos países que nos respetan, nos quieren, nos aman, nos desarrollamos en otros lugares de una forma increíble. La gente dice, sí, no, pero la edad de oro también nos perseguían. Era de oro porque los judíos eran mediadores entre los cristianos y los musulmanes. Y por lo tanto, si odio más al cristiano que al judío, pues le negoció al judío. Si odio más al musulmán que al judío, le negoció al judío, y el judío era nada más un mediador y por eso iba muy bien. Pero lo odio menos. No es que no lo odio, no es que no lo rechazo, pero hoy en día no existe esto. Hoy en día tenemos las puertas abiertas, increíble, y creo que es razón para despertarse todos los días, agradecer a Hashem, seguir sus valores, seguir su Torah, trabajar con rectitud y conectarse con Dios en un método Gan Eden, en un método Gan Eden por las buenas cosas que nos pasan. Ojalá que siempre estemos conectados con Hashem, que nuestra relación cada vez sea más profunda, cada vez sea más bonita. Créanme, no hay mejor placer que estar conectado con Dios, con la verdad y con las cosas que nos van a dar una buena vida claramente. Tengamos todos una bonita relación. Nos vemos la siguiente, gracias por estar con nosotros y
todo lo mejor, compartan y denle like. Nos vemos la siguiente. Bye bye.